sobre, básicamente, los recipientes que se van incorporando en la instalación frigorífica, que son obviamente necesarios para el funcionamiento de la instalación. Siempre recordemos que arrancamos esta parte de refrigeración comentando que los elementos indispensables para que funcione el sistema eran 4: un evaporador, un compresor, un condensador y un elemento expansor, ¿no? Una válvula de expansión. Pero obviamente esto es para una explicación simple de entendimiento del funcionamiento de un ciclo superelemental. Una instalación real tiene muchas otras cosas que se van incorporando en el sistema, en las líneas, para que pueda trabajar en forma correcta la instalación. Ahora lo que vamos a ver son diferentes tipos de recipientes que son necesarios para el correcto funcionamiento de esta instalación, ¿no? Así que vamos a ver por lo menos los principales, los más importantes. Sea una instalación de tipo industrial con fluido refrigerante amoníaco, o también industrial o comercial grande, ¿no? Fluidos del tipo halogenados. Lo que comúnmente en la jerga de la calle le dicen Freon, porque es la marca más antigua, obviamente más importante y más conocida de refrigerantes, pero en definitiva son refrigerantes del tipo halogenado. A eso hacemos mención. En esta unidad, ustedes están viendo ahí en pantalla, hay una primera parte simplemente informativa que habla sobre tuberías, las medidas, ¿no? La distinción entre lo que se denomina caño o tubo, que es una cuestión de dimensiones nada más, ¿no? De medida nominal. Queda a modo informativo para que ustedes lo puedan leer. Cualquier cosa que alguien quiera hacer una consulta, esto no es fundamental para que ustedes hagan alguna especie de trabajo práctico, ¿no? Pero después, si gustan consultar cualquier tipo de duda, vamos a estar a disposición de ustedes, ¿no? Así que esta parte es informativa con respecto a lo que son caños y tubos, clasificaciones, tuberías de cobre, exactamente lo mismo. Recuerden que tuberías de cobre las vamos a usar cuando no trabajamos con amoníaco, y si no queremos utilizar en esas instalaciones tuberías de acero, sin ningún tipo de inconveniente podemos utilizar tuberías o cañerías de cobre, ¿no? Con sus distintas clasificaciones en el orden del espesor de la tubería, ¿verdad? En función de las presiones que puedan resistir. Simplemente anecdótico. Algo sobre bridas. Vuelvo a decir, esta parte es únicamente informativa. Y después algunos conceptos con respecto, que sí vamos a arrancar hablando un poco de esto, del dimensionamiento de las cañerías. Obviamente el sistema de refrigeración es un sistema cerrado, no está abierto a la presión atmosférica. Dentro del sistema lo único que debiera existir es el fluido refrigerante, en sus diferentes formas, o sea, en fase líquida o en fase vapor, o en fase combinada, según corresponda de qué elemento estemos hablando y dónde nos paremos dentro del sistema de refrigeración, en qué punto del sistema. Desde ya, todo va a estar unido con cañerías, ¿verdad?, para el transporte del fluido. Así que esas cañerías también se dimensionan con algún criterio acorde para que todo trabaje correctamente. Entonces, previo a querer definir cuál es el tamaño de cañería que nosotros podríamos seleccionar para un determinado punto de la instalación, observemos algunos conceptos generales. Obviamente, el criterio de la cañería al transportarlo es que, como piensen esto, como si estuviésemos transportando agua en una línea, no en un circuito de agua. Mandamos líneas de agua para un lado, para el otro. Bueno, acá estamos mandando fluido refrigerante, como decía, en diferentes formas. El criterio siempre de selección de cualquier cañería es la pérdida de carga, o sea, qué pérdida de carga va a tener ese fluido que está siendo transportado desde un punto al otro. Normalmente, esas limitaciones de pérdida de carga nos obligan a tener diámetros determinados, ¿sí?
Yo podría transportar un fluido líquido, un caudal importante, en una cañería que a priori podríamos decir es pequeña para que circule ese fluido por ahí, con lo cual generaría una pérdida de carga importante. Esas pérdidas de carga, en el caso de una cañería de agua, la tendría que absorber el tamaño de la bomba que impulsa eso, con lo cual estaríamos gastando mucha energía para impulsar el agua sin sentido, porque nos crea una pérdida de carga muy grande. Bien, un poco ese es el concepto a seguir. Uno podría pensar entonces, si sobredimensiono las cañerías, no importa el tamaño, si sobredimensiono con respecto a lo coherente que debería ser, eso evidentemente nos trae una ventaja operativa en cuanto a va a tener muy poca pérdida de carga. Conceptualmente estaría bárbaro, ¿verdad? Pero generaríamos un costo inicial grande por el tamaño de la cañería, una inversión económica grande. Y si esa cañería es de baja temperatura, hay que aislarla, un costo adicional por el tamaño de la aislación, con lo cual no sería muy conveniente, ¿verdad? Eh, en cuanto a los fluidos del tipo halogenados, ¿sí? Pasa una particularidad. Estos fluidos halogenados tienen muy buena predisposición a mezclarse con el aceite, con lo cual el fluido refrigerante en fase vapor que atraviesa el compresor y que también está en contacto, obviamente, con los cilindros y con el cárter, tiene facilidad para querer mezclarse y combinarse con ellos. Con lo cual, cuando hablamos de sistemas halogenados, es un poco imposible pretender que no haya pequeñas fugas de aceite del compresor hacia fuera de la línea, hacia la descarga de la línea del compresor. Esto también ocurre con los fluidos como el amoníaco, pero en menor medida. Entonces, siempre vamos a tener una migración de aceite en cualquier tipo de sistema, pero en especial, como les estaba comentando, en el caso de los halogenados, fuera del compresor, que es donde debiera permanecer siempre el aceite para lubricación de este componente. Pero una vez que está fuera del compresor, el aceite, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en dimensionar todas las líneas y todas las cañerías para que ese aceite de alguna manera pegue la vuelta por todo el sistema y caiga nuevamente a la succión del compresor. Este pasaje de aceite que se genera es muy pequeñito, pero si la instalación es grande, bueno, se nos va a escapar mucho aceite y ese va a quedar permaneciendo siempre en las líneas del circuito, caminando en forma muy despacito. O sea, ¿qué quiero decir? Que vos cuando arrancás una instalación nueva y tenés el aceite en el cárter del compresor, por ahí el compresor industrial tiene 20 litros de aceite, pero el sistema de cañerías por tamaño, metros lineales, que son muchos, tiene un volumen interno muy grande. En la práctica, cuando ya está trabajando en la instalación, siempre todo ese interior de las cañerías tiene una mínima película de aceite, pero que en definitiva son un par de litros interesantes, que están caminando continuamente, muy despacito, en todo el sistema. Con lo cual, por ahí el cárter del compresor tiene un volumen que se empieza a quedar sin aceite hasta que empieza a volver y retornar nuevamente a él. Entonces a veces se dejan pequeñas carguitas de aceite en todo el recorrido para minimizar este tiempo y que a medida que vaya trabajando el compresor también venga retornando muy poca cantidad de aceite al mismo. Entonces, bajo ese concepto, sobredimensionar una cañería de circuitos halogenados es mucho más inconveniente que hacerlo
con una de sistema de amoníaco. Tiene un aumento de costo en ambas, pero en esta, de halogenados, podemos incurrir en que la velocidad, especialmente en la fase del vapor, no tenga una velocidad determinada y esa mínima película de aceite que se va creando en el interior de la cañería no sea arrastrada por la velocidad de los vapores del fluido refrigerante. Con lo cual ahí tendríamos un problema inicial, que es de costo, pero después un problema continuo, que es de mantenimiento, de funcionamiento. Y eso posibilitaría que queden en algunas partes del sistema guardadas o alojadas capas de aceite y de ahí no se quieran mover. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Bien, ¿cómo es en definitiva que les contaba que esto se va moviendo? Bueno, por la velocidad del vapor y porque tiende a fluir el aceite, a formar una película algo espumosa, y de esa manera la velocidad del vapor lo va conduciendo en su sentido de circulación, lo va arrastrando. Como quien dice, el mar arrastra las espumas de las olas, ¿no? Lo va haciendo caminar. Con lo cual tenemos que tener cuidado. Y en particular, si tenemos algunas cañerías de vapor, ¿sí? Este inconveniente no pasa con las cañerías de líquido, porque como ustedes habrán leído, el aceite que migra del compresor y después va hacia el condensador y cae al recibidor, en fase líquida, ese aceite está en pequeñas, pequeñísimas gotitas en suspensión en toda la parte del líquido. Con lo cual, cuando el líquido se va del recibidor, va arrastrando esas mínimas partículas de aceite. Pero cuando cae o atraviesa la válvula de expansión, que ese refrigerante en el interior del evaporador se empieza a transformar de fase, el aceite no se va a evaporar, queda como una pequeña película, ¿no? Y ahí es donde, desde ese punto, tenemos que empezar a arrastrarlo con el caudal de vapor que va a circular. Y puede darse el caso que esas cañerías de vapor, en algún punto de la instalación, si fuese necesario, tengan que tener un sentido ascendente, lo que se llama una montante, o sea, una cañería que va de piso a techo levantando vapor. Ahí es más delicado este diseño en cuanto al dimensionamiento de la cañería, para mantener una mínima velocidad que me permita que el vapor ascienda. No tanto así cuando es en forma horizontal. Toda cañería tiene un mínimo declive de 1 o 2% de declive mirando hacia la circulación o hacia el sentido de circulación, que en definitiva siempre es apuntando hacia donde están los compresores, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener este cuidado conceptual. El otro aspecto sería subdimensionar las cañerías, ¿no? Hacerlas un poco más pequeñas con respecto al tamaño correcto que deberían tener. Esto va a tener una ventaja económica porque nos ahorramos dinero en una cañería un poco menor y también va acompañada de una aislación un poco menor, ¿verdad? Pero esto nos generaría una pérdida de presión un poco más elevada que lo razonable, y eso castigaría a los compresores. ¿Cómo se explica esto? En forma muy sencilla. Si yo acá tengo un evaporador, ¿bien? Y tengo su cañería de succión que va rumbo a la sala de máquinas o a los compresores. Bien, está la cañería de succión. A mí siempre lo que me importa es mantener en el evaporador una determinada presión deseada. Esa presión que yo deseo, obviamente viene de la mano con la temperatura de evaporación que yo deseo tener ahí. Entonces, si yo acá requiero de ese valor de presión y
tengo una cañería demasiado pequeña con respecto a lo normal, me va a generar, ¿no?, al llegar al compresor, una determinada caída de presión. Esa caída de presión, obviamente, o esa disminución de esta presión con respecto a la que a mí me interesa, obliga a que el compresor tenga una presión de succión igual a la presión de evaporación que yo deseo, allá en la cámara, menos la caída de presión que tengo en la cañería hasta llegar a él. Con lo cual, esto, como recordarán, si yo trabajo, o sea, este concepto, si yo voy bajando la presión de condensación conceptualmente con respecto a la que yo quisiera, esto va aumentando un poquito en función de ese delta P la relación de compresión. Y a medida que aumentaba la relación de compresión, yo iba a tener un poquito menos rendimiento en este señor, que era el compresor, ¿sí? Porque por un pequeño menor rendimiento volumétrico del compresor, porque estaría aumentando la relación de compresión, y eso también me traía de la mano dos inconvenientes. Un pequeño gasto adicional en la potencia necesaria para hacer ese trabajo y un pequeño aumento en la temperatura de descarga del compresor. Con lo cual, yo este delta P lo tengo que mantener dentro de un valor razonable y criterioso. ¿Se comprendió? Sí. You Sí, are now perfecto. unmuted. ¿Sí? You are now muted. ¿Todos bien claro el concepto? Sí, sí. Bueno, entonces macanudo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Básicamente, el criterio de caída de presión en el diseño de cañerías, este delta P, que ocurre en todo una determinada trayectoria, tomamos como relación práctica coherente, nos permitimos una caída de presión máxima, ¿sí?, que dé como resultado esa variación de presión una diferencia de temperatura de evaporación que está asociada con esa caída de presión, ¿sí? No digo que en la cañería hay una evaporación, pero digo una caída de presión que sería comparable a una determinada caída de temperatura de evaporación. ¿Comprenden lo que digo? Sí. Si yo tengo un diagrama de presión-entalpía, ¿sí?, para un determinado refrigerante, acá tengo presiones, acá tengo entalpía que por ahora no me importa. Pero ¿qué quiero decir? A un determinado valor de presión le corresponde un determinado valor de temperatura. ¿Sí? Entonces, una disminución de presión estará asociado con una determinada disminución de temperatura. Bien, lo que estamos asociando es que esa caída de presión que tiene la cañería, cuando la dimensionemos, en vez de hablar de tanta caída de presión, hablamos de tanta caída de temperatura asociada a ella. ¿Bien? Eso es lo que quiero significar. Con lo cual, nos manejamos con ese criterio, con caídas de presión que son representativas de caídas de temperatura en no más de 1 grado centígrado para esos fluidos refrigerantes. Para la amoníaco en el orden de 0,6 grados centígrados y para los halogenados, supongamos una caída de presión, ¿sí?, acorde o representativa del orden de 1 grado centígrado. ¿Comprendieron ese concepto? You are now unmuted. Sí. ¿Sí? Si no, uno You are now agarra muted. un ábaco, que lo puede hacer tranquilamente, hace un cálculo de pérdida de presión y dice, bueno, la cañería circulando este fluido con esta longitud de este diámetro va a tener una caída de presión de tantos pascales.
Bien, bueno, esa caída de presión de tantos pascales significaría una caída de temperatura de tantos grados centígrados. ¿Medida dónde? Y medida en el diagrama presión-entalpía en la fase dentro de la campana de vapor húmedo. Eso es lo que estamos significando. Entonces, en vez de estar haciendo tantos cálculos finos, ¿sí? Tantos cálculos finos e ingenieriles, obviamente resolvimos el problema con algunas tablas, ¿sí? Para seleccionar rápidamente el diámetro de cañería criterioso para lo que nosotros necesitamos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nos basamos en la práctica de diagramas, como los que vamos a ver ahora en un momento. ¿Okay? Entonces, dentro de las anexas, nosotros les hemos colocado una serie de diagramitas para cálculo de cañerías. ¿Bien? Hay unos diagramas que se llaman A, para el caso de amoníaco, para el caso de halogenados son dos, se llaman A1 y A2, a modo de ejemplo, ¿no? Otros diagramas que tienen el nombre de B y otros diagramas que tienen el nombre de C. Estos tipos de diagramas sirven para calcular, supongamos, los colectores generales de la instalación, sea para succión, o sea para un vapor, sea para un vapor comprimido, la descarga del compresor rumbo hacia los condensadores, o fuese para líquido, esas cañerías que van desde el recibidor a los sistemas de las cámaras, los servicios, donde se van a encontrar en su extremo con una válvula de expansión del tipo que fuese. Ese tipo de diagramas, ¿sí? Están estos en particular, que vamos a charlar brevemente ahora de ellos, están diseñados para determinadas condiciones de trabajo, basados, ¿no? Para determinadas condiciones de trabajo que están especificadas en ellos. Para el caso de amoníaco, por ejemplo, temperatura de condensación de 38 grados centígrados. Y para el caso de los halogenados, están hechos para una temperatura de condensación de 40 grados centígrados. ¿Bien? Y obedecen a una pérdida de carga de estas que están indicadas acá, por ejemplo, ¿no? Correspondientes a esas caídas de temperatura. Y para una longitud de cañería corregida, ahora explico qué es, de 30 metros de longitud equivalente de cañería. ¿Sí? Más o menos, hablando burdamente, estas caídas de presión que originan estas caídas de temperatura, estamos hablando en valores que no superan 0,1 bar, 100 gramos por centímetro cuadrado. No permitimos una caída de presión de 1 kilo o de 1 bar de presión. No, esa caída de presión sería extremadamente grande, extremadamente grande. Por ahí está piola para una cañería de agua, pero no para un circuito de refrigeración. ¿Entienden el por qué? Sí. ¿Por qué? Porque si yo, vamos marcha atrás, Perjudicaría mucho el compresor, ¿verdad? si yo acá tuviese una presión de evaporación, que es lo que necesito, de 2 bares, ¿sí? Y tengo una caída de presión de 1 bar en la cañería de succión, que es una bestialidad, me iría a como pedirle al compresor que tenga una temperatura de succión asociada con esta presión recontra baja. O sea, este bar de diferencia castigaría muchísimo al compresor, le haría perder un rendimiento muy, muy importante, con lo cual es inadmisible. Bien, esta caída de presión tiene que ser lo más chica posible. Donde nos paramos como limitación es que si la hago muy grande para que prácticamente no tenga caída de presión, puse una cañería enorme que sale una fortuna, más el montaje, más el lugar físico que ocupa. Ese sería el concepto. Bien. Y después hay otros diagramitas para corregir ese diámetro que yo estoy buscando, si es que mis condiciones de trabajo no obedecen a las que están realizadas estos diagramas, obviamente. Un factor de corrección.
Bien. A modo de ejemplo, yo acá pongo esos diagramas para el caso de amoníaco, ¿no? Ven que dice R717, este dice por algún lado diagrama A. Bueno, ¿y qué me permite determinar? Acá abajo aparecen capacidades frigoríficas, expresadas en kilocalorías hora. Son diagramas viejos, entonces están en esta unidad. Y acá dice 10 al cubo, o sea que acá lo que estoy leyendo sería, en vez de 2, 2000, en vez de 10, 10.000, en vez de 100, 100.000. La capacidad frigorífica. Y después tengo líneas como estas, que dicen líneas de succión, obviamente son cañerías de succión, para diferentes temperaturas de evaporación. ¿Lo observan? Menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10 y 0. Todo este conjunto de liñitas son para cañerías de succión de diferente temperatura de evaporación o acorde. Después tengo otra que dice línea de descarga, está asociada con las cañerías que transportan el gas comprimido a alta presión, la descarga de los compresores, y esta línea para transportar líquido, cañerías que transportan líquido. La cañería que transporta líquido también es de suma importancia, y vamos a explicar el por qué. Nosotros cuando estamos transportando líquido, lo transportamos básicamente desde el recibidor, sacándolo por una cañería y dirigiéndolo a todos los lugares de la instalación frigorífica. Normalmente, ese líquido que se encuentra en el recibidor está en la misma condición que ha salido del condensador, como un líquido saturado, a alta presión y alta temperatura. Bien, voy a dibujar un ciclo cualquiera. Esta es la etapa de compresión, toda esta es la etapa de condensación, acá tengo la etapa de expansión y acá tengo la etapa de evaporación. O sea que ese líquido que sale de la cañería va a estar en una condición de líquido saturado a alta presión, a la presión de condensación. Ahora, sabemos que al transportar ese líquido, obviamente, circula por diferencia de presión, pero a medida que circula, genera una mínima caída de presión en su recorrido, ¿correcto? Entonces, si yo un líquido saturado que lo transporto en una cañería y esa cañería tiene 50 metros de longitud y en esos 50 metros de longitud ha caído, obviamente, como es lógico, la presión en algún tipo de valor, ¿qué ocurre con el fluido refrigerante, que es un líquido saturado, si le cae la presión? Lo hago exageradamente. ¿Qué pasa con ese líquido? ¿En qué condición queda? Es como que You are ha now tenido unmuted. una pequeñísima expansión, ¿verdad? Bien, es como que ha You are tenido now una muted. pequeñísima expansión. Y esa pequeñísima expansión, ¿qué es lo que hace originar? Que se hayan creado burbujas en la cañería de líquido. No, enorme cantidad, pero obviamente se ha generado alguna formación de burbujas. Y no es bueno que haya burbujas, fase vapor, en una cañería que transporta líquido, porque el vapor es fácilmente compresible. Si se va acumulando o yo cierro una válvula grande, se puede comprimir y me trae inconvenientes de golpes de líquido. Golpes de líquido no que van al compresor, sino impulsos. Bien, como podrían generar golpes de ariete o secciones. ¿Alguna vez abrieron una canilla de agua caliente cuando no tiene circulación y la abren y ven que empieza a salir a veces líquido y después se corta y sale como un chorro de aire? You are now unmuted. En Sí, sus casas les debe haber pasado. Bueno, lo mismo You are ocurriría now con una muted. cañería que está transportando un fluido que tiene mucha pérdida de carga. Va a veces apareciendo vapor de ese fluido y va saliendo. Y esto ocasiona golpes, vibraciones, inconvenientes que no es nuestro deseo que existan. Por eso la cañería de líquido también se dimensiona con una mínima caída de presión razonable. ¿Mm? Esto es lo que estaría representando esta liñita en este caso. Bien.
Esta tabla, como les dije, para el amoníaco, está hecha para una temperatura de condensación de 38 grados centígrados. Bien, que no podría ser la que yo estoy trabajando de diseño, ¿sí? Y con una longitud de cañería equivalente a 30 metros de longitud. Entonces, si yo tengo a la salida de mi cámara, ¿no? Que tiene una determinada capacidad frigorífica, supongamos 100.000 kilocalorías hora, bien, que son como 116 kilowatts de capacidad. Tengo que transportar esa cantidad de vapor. Y la línea es de menos 30 grados centígrados. Estoy acá. Yo cuando intercepto la capacidad con la línea de menos 30 grados centígrados, estoy acá en este punto. Y este diagrama, ¿bien?, para una longitud equivalente de 30 metros lineales y una caída de temperatura acorde a 0,6 grados centígrados, me dice, mira, el diámetro de cañería que debieras tener aproximadamente es en este valor. Y ahí yo tengo un par de líneas. Si me quedo acá, bien, voy a la cañería que dice diámetro nominal, cañería de acero, de 2,5 pulgadas, por ejemplo. Y si no, veo acá que me dice el diámetro interior en milímetros de la cañería para lograr eso. Obviamente, este diagrama está basado en ¿qué? Es muy sencillo, ¿no? 100.000 kilocalorías evaporando a menos 30 y temperatura de condensación 38. O sea, el tipo, o ustedes, ingenieros que hicieron ese gráfico, me estarían diciendo que están a una temperatura de condensación de 38 grados centígrados, una temperatura de evaporación de menos 30 grados centígrados. O sea, el Q punto que yo busqué es 100.000 kilocalorías hora. Con lo cual, vos que hiciste esa tablita, conocés este valor de entalpía y conocés este valor de entalpía. Por ende, vos estás calculando cuál es el caudal másico que estaría circulando ahí, ¿cierto? You are now unmuted. Sí, cierto. You are now Si muted. sabes el caudal másico y sabes el volumen específico del vapor en esa condición, también sabes cuál es el caudal volumétrico. Sabiendo cuál es el caudal volumétrico, vos vas a dimensionar un diámetro de cañería para que tenga una pérdida de carga de determinado valor. Por ende, calculás cuál es ese diámetro. ¿Se entiende conceptualmente? You are now unmuted. Sí. Bien. You are now muted. Llevará un poco de trabajo, pero te sirve para toda la vida después. Que fue lo que hace esta gente, o lo que hacemos en general. Ahora, si yo tengo que afectarle alguna corrección en cuanto a que mi condición de trabajo no es exactamente igual a la del diagrama, tengo factores de corrección para la temperatura línea de descarga, no sería este el caso que estoy utilizando, y para la línea de succión. El autor de estas tablas dice que para líneas de succión, ¿ven?, no hay factor de corrección, es una línea horizontal. Con lo cual, ahí yo no la tengo que afectar por nada, en ese aspecto, la capacidad. Pero sí, en función de la longitud de cañería equivalente. ¿Cómo se saca la longitud de cañería equivalente? Bueno, primero conociendo los metros lineales de cañería, como si midiera con una cinta métrica la cañería, curvas, ¿no? O sea, tantos metros lineales. Ok. Pero después a eso, yo tengo que tener en consideración todo lo que hay en esa distribución de cañerías. Por ejemplo, las curvas. Por ejemplo, si hay reducciones. Por ejemplo, si tengo incorporada alguna válvula de servicio o de bloqueo, o varias. Todos esos accesorios, en definitiva, serían equivalentes a metros lineales de esa cañería que yo estoy seleccionando. Con lo cual, tengo otro ábaco, que acá no lo tengo expreso, no lo tengo
digitalizado, pero sí están las anexas, que te dice una curva de 90 grados de este diámetro es equivalente a tantos metros lineales de ese diámetro de cañería. Una válvula de 90 grados es equivalente a tantos metros lineales de esa cañería. Y vos de repente tenés 30 metros lineales de cañería, pero tenés determinados componentes y accesorios que esos 30 metros lineales terminan siendo 70 metros de longitud equivalente. ¿Comprenden? Sí. You are now unmuted. Bien. Y de You are ahí now muted. sacás un factor de corrección para utilizar en esta tabla. ¿Y qué es? Son factores de conversión multiplicadores, ¿no?, del diámetro interno de la cañería que tenés que seleccionar. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, selecciono esto. Que habíamos dicho me daba 70 milímetros, ¿verdad? Eso es del gráfico, pero cuando hago el factor de corrección por longitud equivalente, yo no tengo 30 metros lineales, que el factor de corrección es 1, sino que tengo 100 metros lineales equivalentes, ¿no? Y el factor de corrección es 1.3, con lo cual yo tendría que seleccionar mínimo una cañería no de 70 milímetros de diámetro interior, sino de 70 por 1.3 diámetro interior. Que andaría más o menos en 90 milímetros. Esto sería una cañería de 2 pulgadas y media, y la que yo necesitaría o colocaría sería una de 3 pulgadas. Nominal, 90 milímetros, por ahí. ¿Bien? Me quieren cobrar del banco. ¿Se comprende? Sí. You are now unmuted. Es relativamente muy sencillo utilizar estos ábacos. Y nos orientan en forma muy rápida de cuáles son los diámetros de cañería que tenemos que colocar. De repente lo usamos muchísimo para hacer cotizaciones. Ahora, cuando tengo que hacer la instalación real, bueno, si lo tengo que mirar con un poco más de detención, por ahí voy a otro método de cálculo de caída de presión y lo hago en forma más fina, a ver si por ahí requiere una cañería un poco más chiquitita, ¿verdad? Pero ahí ya estamos hablando de plata, estamos construyendo. Otra forma conceptual de trabajar sería determinar valores criteriosos de velocidad del fluido en las cañerías. ¿Bien? Este orden de velocidades, ustedes ya hicieron intercambiadores de calor, ¿sí? Bien. Vieron que para fluidos asocian a veces una velocidad de pasaje, supongamos agua, por decirlo así, razonable para la circulación de este fluido. Y habíamos dicho que normalmente no trabajábamos con velocidades de agua mucho más alto, de 2, 3 metros por segundo como un límite. ¿Por qué? Porque eso ya nos ocasiona caídas de presiones importantes. Y aparte, esas velocidades altas nos podrían traer con el correr de los años pérdida de espesor, ¿no? Por abrasión. La valla desgastada. Y si trabajamos con velocidades muy bajitas, uno podría decir menos de 0,5 metros por segundo, y tenderíamos a hacer una cañería muy grande, costosa en la instalación. Bueno, con este concepto, nosotros también podemos sugerir velocidades para los fluidos refrigerantes. En este caso, esta tablita orientativa es para el amoníaco, ¿no? Y nos dice que, por ejemplo, cañerías de succión, ¿verdad? Seco, ¿qué quiere decir? Supongamos un vapor saturado. Para pequeñas dimensiones, cañitos de 3/4 pulgada o 1,5 pulgadas, velocidades típicas del vapor pueden estar comprendidas entre 8 y 15 metros por segundo. Recuerden que estamos hablando de vapor, no de líquido, ¿no? En fase vapor. Dimensiones medias de 2 a 4 pulgadas, bueno, para no encarecer mucho la cosa, por ahí nos permitimos unas velocidades del vapor un poquitito más altas, de 12 a 20 metros por segundo. Y para grandes dimensiones, tuberías de 4 a 10 pulgadas o quizás más grandes,
nos permitimos velocidades del vapor un poquito mayores, ¿no? Como para economizar los valores de las cañerías. De 16, a modo orientativo, a 24 metros por segundo. Bien, por ejemplo, las cañerías de vapor de agua, bien, normalmente una cañería de vapor, la velocidad de diseño, y anda en 15, 20 metros por segundo. Es típico y común. Bien, con lo cual, vieron que en el diagrama teórico, cuando nosotros analizamos el ciclo y empezamos a calcular el caudal másico, supongamos este ejemplo, un ciclo de salto simple. El caudal másico es único que circula en la instalación, pero no así los caudales volumétricos. Bien, no es lo mismo el caudal volumétrico que circula dentro del evaporador, que sale de la descarga del compresor, o de la cañería de líquido, o sea que estaría en esta fase, en este punto. Esto estaría representando la salida del condensador, la salida del recibidor y toda la cañería que recorre el frigorífico hasta que llegue a una válvula de expansión. Bien, todo eso es fase líquida. Los valores de los caudales volumétricos varían, y en función del caudal másico y utilizando el volumen específico de cada punto, nosotros calculábamos esos caudales volumétricos. Esos caudales volumétricos, ¿de qué servían? Y en el caso de este punto, que a veces lo llamamos el punto 1, me servía para orientar el tamaño del compresor, o sea, los metros cúbicos por hora o por segundo que tenía que aspirar el compresor. Pero después, para los otros puntos, nos sirve para dimensionar las cañerías. Por eso es piola tener en los diagramas de flujo, ¿sí?, el valor del caudal volumétrico del fluido que circula por esa cañería, para poder dimensionarla si nosotros queremos hacerlo de esta manera, utilizando ¿qué? Una velocidad de pasaje razonable o de diseño. ¿Está bien? Ustedes recuerden, ¿sí?, que el caudal volumétrico de cualquier cosa es igual a la velocidad del fluido por el área de la sección por donde pasa. Con lo cual, si yo sé la velocidad y sé el caudal volumétrico, voy a dimensionar el diámetro de esa cañería. ¿Bien? Y así, velocidades recomendadas para otras partes del sistema, como pueden ser las líneas de descargas del compresor o el colector general del compresor. Imagínate que yo tengo una sala de máquinas con 3 compresores, ¿sí? Cada caño de descarga de cada compresor tendrá una capacidad frigorífica y yo la puedo seleccionar. Pero esos 3 caños de los compresores se juntan en uno solo, que es el colector general de descarga, y es el que va rumbo a los condensadores. Ese colector va a tener 3 veces la capacidad de cada compresor si son todos iguales. Y así voy seleccionando por tramo, ¿sí?, el diámetro de cañería acorde para la instalación. ¿Bien? You are now unmuted. ¿Estamos de acuerdo? Yo después les voy a hacer You are algunos now muted. ejemplos, pero ahora entendamos cómo funciona esto. Bien. Entonces, charlemos ahora un poco sobre el dimensionamiento de recipientes, ¿no? Los recipientes, obviamente, ustedes saben, son todos cilíndricos y todo recipiente cilíndrico está cerrado en sus extremos por algún tipo de cabezal. Los cabezales de los tanques, o sea, ¿por qué son cilíndricos los recipientes? Porque es una de las, o prácticamente la mejor forma, ¿sí?, que con menor espesor resiste una determinada presión. Nosotros no hacemos los recipientes de sección rectangular
o de sección cuadrada, porque nos obliga a tener espesores de las paredes mayores. El mejor elemento para resistir presión interna es la esfera, ¿bien? Pero nosotros los recipientes nos hacemos de forma esférica. Entonces, siempre son de sección cilíndrica, o sea, de forma cilíndrica. Y si yo hago tapas, casquetes, por decirlo así, en forma plana, bien, como este disco trabaja como si fuese una membrana, para una determinada presión interna me generaría un espesor de esa placa plana importante, con lo cual no es normal usar un cabezal del tipo plano, ¿sí? El mejor, ¿cuál sería? El semiesférico, una semiesfera, ¿sí? Ese es el que me daría el menor espesor para una determinada presión interna. Pero ocupa más espacio y volumen. Lo más común de utilizar como cabezal son los cabezales que se llaman semielípticos o toriesféricos, que tienen esta forma. ¿Bien? Entonces son los cabezales que utilizamos siempre en los recipientes o en los aparatos sometidos a presión. ¿Está claro? Bueno, Sí, sí. entonces, con respecto a estos recipientes de baja presión que vamos a hablar ahora, los más conocidos o los más utilizados que aparecen en las instalaciones son los denominados separadores de líquido, ¿m? Aquellos que acompañan a los evaporadores, ¿sí? Esos son los que aparecen en mayor cantidad. Y esos recipientes pueden ser tanto de forma horizontal o de forma vertical, ¿sí? No hay inconveniente en hacerlos de una forma o de la otra. Ahora, si voy a hablar de los separadores de líquido, ya sea en forma vertical, ese separador de líquido, o en forma horizontal, el criterio de diseño cambia un poquito en función de qué variable utilizo yo para calcular o dimensionar ese componente. Entendamos que un separador de líquido básicamente apunta a esto. Yo tengo circulando por algún lugar un determinado caudal volumétrico de vapor. Y ese caudal volumétrico de vapor seguramente puede venir acompañando o mostrando partículas de líquido en suspensión, como puede ser el caso de un evaporador que trabaja en forma de termosifón o inundada. ¿Recuerdan que cuando hablamos de el ciclo frigorífico? Y decíamos que la etapa de evaporación, la salida de la etapa, teníamos la compresión. Bien, y acá este punto es representativo de la succión del compresor, ¿verdad? Y también ese punto podría ser representativo, pero en la realidad no, de la salida del evaporador. La salida del evaporador, cuando estudiamos la bolilla correspondiente, habíamos dicho que dentro de las tuberías, como se generaba un vapor, una determinada cantidad de vapor, ese vapor, al circular por la cañería, iba a arrastrar sí o sí partículas de líquido refrigerante, que no fueron evaporadas, pero que son arrastradas por la velocidad del vapor, y van a salir del colector de descarga del evaporador. En esa condición, yo no puedo permitir que ese fluido, que entonces saldría en la realidad como un vapor, aunque haya caudal calculamos en la instalación. ¿Me comprenden? Pero ese caudal másico en fase vapor lleva arrastrada partículas de líquido. Si yo eso lo mirara, ¿sí? Vería vapor con un montón de gotas arrastradas.
O sea, entiendan que si yo lo vería en el diagrama frigorífico como un punto acá dentro de la campana. Y ese punto no me sirve para ningún cálculo, pero digo, es lo que saldría del evaporador. Por eso dijimos en su momento que teníamos 3 posibilidades de cómo el fluido refrigerante salía del evaporador. Podía salir como un vapor saturado, que no la pegas nunca. Podía salir como un vapor levemente sobrecalentado, cuando utilizábamos, por ejemplo, en un evaporador de vaporización completa, una válvula termostática de expansión. Esto lo lográbamos con esa válvula. Pero también podía salir como un vapor húmedo, que es el caso de los equipos cuando trabajan por inundado o por termosifón. En ambos casos estás evaporando el caudal masivo M punto. Pero este arrastra gotas que no tienen que ver con ningún balance y las tira fuera del evaporador. Y eso yo no lo puedo permitir. Entonces, ¿qué poníamos en ese caso? Poníamos un separador de líquido. ¿Se acuerdan? Sí, sí, You are perfecto. now unmuted. You are now muted. Pero yo como en los perfectos no confío nunca, se ponía esto en ese evaporador. ¿Recuerdan? Un separador de líquido. ¿Qué es lo que estamos hablando en este momento? Esta cañería, que es la salida del evaporador, es la que te digo, esa cañería estaría transportando el vapor que se evaporó para realizar la carga térmica que nosotros queremos, pero más un montón de fase líquida arrastrada por la velocidad del vapor. ¿Bien? Estamos hablando ahora de ese tanque. Este tanque tiene por finalidad eliminar esas gotas que vienen arrastradas por el vapor. Entonces, según sea el diseño vertical u horizontal del tanque, nos manejamos con un diferente criterio de diseño. Supongamos que yo tengo un recipiente, ¿no? Vertical. Y en este recipiente vertical yo tengo vapor del fluido refrigerante a una determinada presión y a una determinada temperatura. Y ahí tengo una gota del mismo fluido refrigerante, obviamente si está en contacto con el vapor, también tendrá la misma temperatura y la misma presión, ¿ok? O sea, tengo una gotita de líquido saturado en suspensión con un vapor saturado. ¿Entienden? Esta gotita tiene un determinado diámetro. Si yo dejo caer esta gotita, ¿sí? Va a empezar a tener un efecto de aceleración debido a la gravedad, obviamente. A medida que pasa el tiempo, irá aumentando su velocidad. Pero llega un momento en que la velocidad de la gota no aumenta más. Llega a una velocidad constante. Le decimos la velocidad terminal. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ya la fuerza de fricción de la gota con respecto al vapor, ¿sí?, se iguala con el peso que tiene la gota y cae a velocidad constante. Es como una persona que se tira de un avión en caída libre. Empieza a acelerar su velocidad hasta que llega a su velocidad terminal. De ahí no la superamos. ¿Bien? Que más o menos, dependiendo de la forma con que nos tiremos, debe andar en 200 kilómetros por hora. De ahí no pasamos. Entonces, a una gota de líquido, le pasa lo mismo. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Ahora, si yo hago al revés, hago circular el vapor a la velocidad terminal, ¿sí?, la gotita de este diámetro permanecería quieta en su posición, ¿verdad? No caería ni no sería arrastrada. Con lo cual, yo, seleccionando o jugando con la velocidad del vapor, puedo determinar qué diámetro de gota
queda en suspensión, qué diámetro de gota cae y qué diámetro de gota podría llegar a seguir viaje. ¿Bien? Entonces, You are now nosotros, unmuted. o los You are now muted. investigadores, ¿qué determinan? Un determinado diámetro de gota, que decimos la gota de fluido refrigerante de diámetro crítico. O sea, ¿cuál es el diámetro de gota que me termina complicando o que no me termina complicando? Y definimos un diámetro de gota. Ese diámetro de gota, en la práctica, los investigadores determinan que más o menos, en función del fluido refrigerante, anda entre 2 y 4 décimas de milímetro. Sería el orden de gota que nos jode, ¿sí?, si siguiera viaje camino hacia el compresor. Porque esos diámetros ya de esas gotas se juntan fácilmente con otras y después son difíciles de querer evaporar por alguna razón o disolver por alguna razón. Bien, en cambio, si son más pequeñitas, son fácilmente eliminadas en las cañerías. ¿Y por qué digo este concepto? Y porque en una cañería que circula vapor, suponete que estoy rumbo hacia los compresores, y circula muy pequeñas gotitas de diámetro, toda cañería tiene una aislación si es de baja temperatura. Y si no tuviese aislación, bueno, más a nuestro favor, pero no sería coherente. Con lo cual, siempre decimos que hay una mínima entrada de calor desde el medio ambiente hacia el interior de la cañería. Esto si está circulando vapor y esto es líquido, ambos están en condición de saturación, ¿verdad? El vapor estaría en una calidad de vapor saturado y el líquido estaría en una condición de líquido saturado porque están en contactos uno con el otro. Y cualquier pequeño ingreso de calor favorecería a que estas pequeñas gotitas se evaporen y desaparezcan. ¿Queda claro? Sí. Bien, ese es el concepto básicamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver de alguna manera cuáles serían esas velocidades, bien, que nosotros tendríamos que obtener para calcular los tamaños de los recipientes. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos igualar esa fuerza de gravedad que tiene la gota con la fuerza de resistencia que va a tener la gota al caer o al ser movida. La fuerza de gravedad, ¿sí?, o sea, su peso, sería el volumen de la gota por la diferencia de las densidades del líquido y del vapor donde cae por la aceleración de la gravedad. O sea que esa fuerza gravitacional, en definitiva, para una esfera, es esto, pi por diámetro al cubo sobre 6, diferencia de las densidades, ¿de quién? Del líquido en esa condición y del vapor en esa condición. Y la fuerza de roce estaría dada por un coeficiente de fricción, similar al de los autos, ¿vieron? Se llama C sub D. Bien. Multiplicado por la densidad del vapor, velocidad al cuadrado sobre 2. O sea que quedaría expresado de este formato, con este coeficiente de fricción. Igualando esas dos ecuaciones, yo lo que podría determinar es ese famoso, para un determinado diámetro de gota, ¿sí?, cuál sería la velocidad terminal que me serviría de diseño para el cálculo. ¿Estamos bien? You are now unmuted. Sí. Bien. You are now muted. Los genios, los maestros, los investigadores, más o menos adoptan diámetro de gota crítico para el amoníaco 0,38 milímetros y para los halogenados de 0,25 milímetros. O sea, teniendo en cuenta esos refrigerantes con estos diámetros de gota, si yo calculo cuál es esa velocidad terminal para cada uno, tendría una expresión de este tipo, que sale de igualar las otras dos expresiones que vimos hace un segundo. Si conociéramos bien más o menos este coeficiente de roce que tendría la gota. Hay una asociación que se llama la ASRAE,
que es la Asociación Americana de Ingenieros en Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado, que estudia todo este tipo de cosas desde hace muchas décadas. Y recomiendan velocidades de separación para los equipos verticales de determinado valor. Y te lo pueden mostrar, por ejemplo, en tablas. ¿Bien? Entonces, obviamente, como esto tenía como variable estos valores de densidades, esos valores de densidades obviamente dependen de la temperatura que tiene el fluido, ¿verdad? Está expresado para diferentes temperaturas de evaporación. Y te recomiendan velocidades de separación. Estas velocidades vendrían a ser esta velocidad terminal que yo te estaba contando. ¿Para qué? Para los diámetros críticos de 0,38 milímetros para la de 0,25 milímetros para, en este caso, ok. Y para otro valor de variable que se llama separación vertical, dada en milímetros o en pulgadas de diferentes valores. Este valorcito que aparece acá, lo que representa, bueno, voy a ir más adelante y después vuelvo, es esta distancia. Esta distancia es lo que se llama distancia o altura de separación. Yo tengo un separador en donde viene vapor con líquido. Entra un tanque, bien, el vapor se va a dirigir en forma ascendente a una determinada velocidad, en función del caudal másico del vapor y del diámetro que tenga ese recipiente. Y acá arriba, ¿sí?, en forma interna, aparece la conexión de donde aspiran los compresores, sea que salga por arriba agujereando el casquete o mediante una curva metida dentro del equipo que salga por la cañería ahí por el costado. En definitiva, el punto de succión es este ahí arriba. Esta alturita es lo que se llama separación vertical, que estábamos haciendo referencia. ¿Bien? ¿Qué son estos valores que aparecen acá? 250 milímetros, 600 milímetros, 900 milímetros. ¿Bien? Ok. Entonces, te recomienda velocidades. Obviamente, cuando esa distancia de separación es más pequeña, vos tendrías que tener velocidades más bajas para evitar el arrastre de gotas. Por eso aparecen estas variaciones de velocidad. A medida que aumenta la distancia de separación, el autor va aumentando o sugiere velocidades de vapor cada vez más altas. ¿Bien? Y estas van variando con las temperaturas de evaporación. Estas temperaturas de evaporación obedecen a diferentes valores de densidades del líquido y del vapor, obviamente. Y ahí te sugieren valores. ¿Estamos bien? O sea, nosotros le echamos mano mucho a esto. ¿Me siguen? You are now Pregunto mucho unmuted. porque como no les veo la cara. Bien. You are now muted. Acá, en esta tabla, ¿sí?, que aparece acá, lo que está representando, obviamente, es copia de un paper, ¿no? Copia de un libro. Bueno, acá se están reflejando curvitas, ¿para quién? Para el amoníaco, estas, y para R22, estas, en función de la temperatura de evaporación y para diámetros de gota de 0,38 milímetros para el amoníaco y de 0,2 milímetros para, en este caso, R22. Bien, y lo que es, por acá lo tenía, las líneas continuas, están representando los resultados como si fuera de esta ecuación. Y las líneas punteadas estarían un poquito representando lo que son los valores sugeridos. Pero vean, una caída de separación de 610 milímetros, como si fuesen estas, ¿no? Se están poniendo estas o estas.
simplemente a modo ilustrativo. Entonces vos ves cómo son las velocidades, cómo pueden ir variando, ¿verdad? A menor temperatura de evaporación te puedes permitir mayores velocidades del vapor para dimensionar el equipo. Bien. Ahora, otros autores, otros investigadores, ¿sí?, sugieren trabajar con diámetros críticos de gota iguales para todo el mundo. Por ejemplo, tanto para el amoníaco como para los refrigerantes halogenados, de 0,2 milímetros de diámetro, ¿no? Y no considerar separaciones, longitudes de separación menos de 400 o 600 milímetros de distancia. Y te sugieren entonces otro tipo de velocidades de diseño. Todo este tipo de velocidades de diseño, ¿sí?, no es que hay un valor y hay que seguirlo a rajatabla. Son valores sugeridos de experiencias que han hecho investigadores que suben papers, sus informes, ¿a dónde? A las RAE, que nuclea a todo el conjunto de empresas e ingenieros que se dedican a este tipo de trabajos. ¿Bien? Entonces, vos podés seleccionar valores determinados. Yo, ¿qué les sugiero? ¿Qué les sugiero a ustedes? Bien, esto que está ahí en forma subrayada, que es otro investigador, también muy conocido, americano, que recomienda utilizar el término velocidad técnica, ¿sí? Y bien, sugiere, y la verdad está muy coherente en su afirmación. Si trabajamos con temperaturas bajas del orden de menos 30, menos 40 grados centígrados, y trabajamos con fluidos refrigerantes, trabajar con el criterio de diámetro crítico de gota 2,5 décimas, ¿sí? Y para esas condiciones, no enroscarse demasiado y utilizar una velocidad de diseño de 0,5 metros por segundo. Ya que estemos evaporando a menos 30, menos 35, menos 40. ¿Bien? Y si trabajáramos con temperaturas del orden de 0, menos 10 grados centígrados, velocidades de diseño del orden de 0,3 metros por segundo. ¿Bien? Y esto está piola manejarlo así como si fuesen dos grandes grupos, porque es lo que hacemos en la práctica. O trabajamos con temperaturas de evaporación del orden de 0 a menos 10 para cámaras de media temperatura, o trabajamos con temperaturas de evaporación bajas para congelar túneles o cámaras de mantenimiento de congelado. Se mueven en grandes grupos todas las divisiones de refrigeración. ¿Comprenden lo que digo? Sí. Entonces, más allá que vos tengas el deseo de meterte con los gráficos y encarar y ver las velocidades recomendadas, que nadie te lo impide y está bárbaro, nosotros en la práctica, yo en lo personal, me manejo con este criterio cuando selecciono o diseño los equipos, ¿sí? En general. Entonces, con lo cual ya tenemos una orientación de cómo podríamos diseñar el separador de líquido. ¿Bien? Ahora, uno puede encontrar el diámetro razonable del equipo. Este diámetro. Ahora, con el diámetro solo, nosotros no diseñamos el equipo, porque el equipo tiene determinadas magnitudes que tenemos que respetar. Primero, una sería decir, mira, cuando hablo de un volumen de equipo, constructivamente, en función de los espesores que da ese recipiente de acero, en función de las presiones que tiene que soportar y sus longitudes, la relación más económica para fabricar un recipiente cilíndrico
siempre anda en el orden, ahora estamos hablando de plata constructiva, de una relación largo-diámetro entre 3 y 5:1. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos una orientación. Esto no significa que calcule un diámetro, lo multiplico por 4 y ese es el diseño o la dimensión del equipo que yo voy a construir para trabajar con el evaporador, ni loco. Pero tengo que ver y observar algunas otras cosas que sí realiza el separador de líquido. Una de ellas es que en el interior quede acumulado una determinada cantidad de refrigerante en fase líquida para dar respuesta a algún cambio rápido de capacidad que pueda tener, por ejemplo, su servicio o el evaporador que está dentro de la cámara. Puede ser que yo abrí la puerta y cargué inmediatamente o en muy poco tiempo mucha mercadería caliente con respecto a la temperatura que se mantiene dentro de la cámara, y esto haría elevar la temperatura de la cámara un poco. Con lo cual, si el compresor mantiene la misma temperatura de evaporación, ese evaporador estaría trabajando con un delta T mayor que en el común del tiempo de trabajo que tiene ese equipo, con lo cual aumentaría en forma rápida la capacidad de intercambio térmico. Esa capacidad lo va a lograr si yo le sigo, si logro alimentar al evaporador con ese exceso de refrigerante líquido, ¿no es cierto? Para dar respuesta a esa posibilidad de aumento de capacidad. Bueno, ese exceso de refrigerante líquido es como que lo tengo guardado dentro del separador de líquido. ¿Bien? O sea que dejo profesamente una altura de líquido, de columna de líquido, dentro del separador. Normalmente, el orden de altura de 20-25% del diámetro del equipo. Ahora lo vamos a ver un poquito en una gráfica con un esquemita. Por otro lado, yo sé que va a entrar una cañería que va a estar transportando el vapor, el caudal volumétrico, con una cantidad de partículas de gota de refrigerante líquido. Eso normalmente entra y yo lo hago direccionar hacia abajo del recipiente, ¿sí? De forma tal que eso se disperse sobre todo el diámetro del separador. Esto se logra más o menos con una altura de la entrada de la cañería con respecto a la columna de líquido que va a haber en el interior de más o menos el diámetro sobre 5. ¿Bien? Ahora lo aclaramos bien, quédense tranquilos. Y aparte, yo tengo que lograr, o tiene que tener construido en su interior, esto que habíamos mencionado hoy, una determinada altura de separación entre la cañería que entra y donde está la toma de succión que se dirige rumbo a los compresores. Que ya nos dijeron de antemano, está bueno que eso no disminuya nunca de este valor. Con lo cual, todo esto, después de a poquito, me va a dar la idea de cuál podría ser la longitud que tiene que tener ese cilindro o ese recipiente llamado separador de líquido vertical. Bien. Todo esto y estas velocidades seleccionadas están hechas en función de experiencias de laboratorio. Con lo cual, si vos me decís que el caudal másico es constante y parejito, ¿sí? Estas velocidades recomendadas van a funcionar bien. Pero en la práctica, un evaporador, una cámara, un servicio, no es común que siempre tengan una producción de vapor, por decirlo así, constante, sino que varía en función de cómo esté trabajando ese servicio. Y a veces, en algún momento, esa capacidad de diseño que nosotros hicimos la cuentita y hacemos todo, se ve aumentada por alguna cuestión práctica como las que les conté. Dejo la puerta abierta, se calentó la cámara, pongo el evaporador en marcha y está produciendo mayor capacidad
que en forma de diseño. Bien, por eso estos valores de velocidades, que son más bajas que las que podría obtener de estos gráficos, en la práctica es muy recomendable. Por eso yo les comento, en lo personal, uso este criterio. Teniendo entonces estos criterios de selección y conociendo cuál es el caudal volumétrico que va a entrar al separador de líquido, ese caudal volumétrico va a ser igual a una velocidad de diseño por un área. Bien, la velocidad de diseño yo la adopto o la saco de un gráfico o tomo 0,5 o 0,3 en mi caso, según corresponda, y el área del cilindro es esta, yo determino cuál sería el diámetro mínimo que tendría que tener mi separador vertical. ¿Bien? ¿Queda claro? You are now unmuted. Macanudo. You are now muted. Con lo cual, tengo el diámetro del equipo. Ahora, si esto no se explica en forma clara, ustedes a veces hacen un trabajo práctico y al calcular el diámetro, listo, se terminó el problema, ya resolví todo. No, flaco, lo único que me está diciendo es que hay un tanque que tiene este diámetro. ¿Y con eso qué hacemos? Nada. ¿Estás haciendo funcionar? No, hiciste una cuenta, te felicito. Pero habría que darle un poquito de formato para saber de qué estamos hablando, cómo sería el tanque. Entonces, teniendo el diámetro, ahora volvemos acá, ¿sí? Y ese cilindro vertical de este diámetro, ¿qué le tenemos que acotar? Va a tener su casquete, y yo me manejo a tomar cotas de dimensión, ¿sí? De tener un determinado volumen para el suministro por aumento de capacidad del equipo, ¿sí? Ese nivel, como yo lo mantenía, por ejemplo, con un control de nivel. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, yo a esta altura, donde va a estar el control de nivel, la cota de nivel del líquido, lo puedo poner, por ejemplo, a un 20-25% del diámetro del recipiente. Ahí ya tengo una cota tomada. Bien. Después tengo una determinada distancia con la cañería que viene del evaporador, que trae vapor y trae gotas de arrastre. Un diseño muy piola de esa cañería de entrada es hacerle un corte, ahora estoy viendo esta cañería en forma frontal, hacerle un corte de 120 grados, una boca, que sería este recorte que figura acá, de una longitud mínima de 4 veces el diámetro de la cañería, y en la punta ponerle una tapita, una chapita, cosa que el fluido, cuando viene acá al vapor, tiende a hacer una dispersión de 120 grados. ¿No? ¿Me siguen? Sí. Hacia abajo. Y lo que se busca con esta altura, H1, que está más o menos en función del diámetro, es que con un 20%, creo, de altura, de 0,2 del diámetro también, se alcanzaba que esta dispersión de 120 grados barra casi todo el diámetro interior del recipiente, con lo cual está muy, muy piola. Los líquidos van a querer ir hacia el fondo y quedarse en el fondo del tanque, y el vapor, que tiene poca inercia, pega la vuelta y sube, con la velocidad de diseño que yo calculé, tal que ese diámetro de gota de líquido, si es mayor, caiga por gravedad y no quiera ser arrastrado por la velocidad del vapor. Y si hay gotitas de menor diámetro, bueno, permito de alguna manera que sean arrastradas, porque después no me van a traer mayor inconveniente. Y en función de dónde ponga la conexión de salida del equipo, el caño que se dirige hacia los compresores, esta, miren la manito que se mueve, esta será esa distancia de separación, que nunca voy a permitir que sea menos de 45 o 60 centímetros. Con lo cual, haciendo todo esto, un pequeño esquema, tengo una idea de la altura total que tiene que tener mi separador de líquido.
¿Quedó claro? You are Bien. now unmuted. No es que digo, me dio el You are diámetro, now lo muted. multiplico por 3, lo mandé a fabricar. No. Molestate un poquito, acomodar con dibujos las cosas, haces un mínimo planito y ahí te va a dar la altura del recipiente que vos más o menos podés dimensionar o podés requerir. ¿Bien? Ahora, si uno quisiera tener alguna idea próxima, sin hacer ningún cálculo, hay fabricantes, por ejemplo, con estas tablitas, ¿no? que te dan una idea bastante rápida de cuál podría ser el diámetro del separador que vos requerís en función de la capacidad que tiene que trabajar. En este caso, este grafiquito está hecho para amoníaco, ¿sí? Que tiene acá temperaturas de evaporación. Acá en estas líneas que caen en forma oblicua son la capacidad que requiere el separador, ¿no? Acá es por 10 a la quinta, o sea que acá si digo 10, esta capacidad son 100.000 kilocalorías, 70.000, 30.000, fíjense hasta dónde se va, capacidades muy grandes. Y acá temperaturas antes de la válvula de expansión. O sea, en definitiva, no tengo el dibujo. Desde dónde está expandiendo el líquido con respecto a la temperatura de evaporación. O sea, calculen directamente cuál sería el caudal másico volumétrico de vapor que estaría apareciendo dentro de ese separador, ¿verdad? Y para calcularlo, o tener una estimación, una idea de por dónde anda mi separador, ¿no? Para tener una idea. Bien, te manejas de esta manera. Suponete que sea 100.000 kilocalorías las que yo quiero requerir. Y tengo una temperatura antes de la válvula de expansión de, bueno, en este caso ponerle que sean 10 grados, ¿no? A modo de ejemplo. Bajo por esa línea de 100.000 en forma oblicua, corto a la temperatura antes de la válvula de expansión y obtengo ese puntito. De ahí me muevo horizontalmente hasta que llego a esta línea. Y tengo dos formas de seguir. O sigo en forma horizontal hasta la temperatura de evaporación que yo deseo trabajar, en este caso menos 15, y obtengo un punto. Y acá me da una idea del diámetro del separador que puedo requerir. En este caso está entre 0,4 y 0,5 decímetros, ¿bien? O sea, 45 centímetros de diámetro, por decirlo, perdón, en 35 decímetros, 35 centímetros de diámetro, en este caso, ¿bien? Esto, si sigo derecho, es si mi servicio, al cual va a estar asociado mi separador de líquido, es de flujo de calor uniforme, o sea que siempre la capacidad es constante. Ahora, si no lo es, que puede tener más demanda, como toda cámara, túnel o como en general le pasa a todo servicio de refrigeración, me muevo desde este punto en forma oblicua hasta chocar la misma línea esta de final de intercepción. Y ahí me muevo horizontalmente, con lo cual me daría un diámetro mayor para mi separador de líquido, a modo de orientarme. En este caso pasaría de 35 a 45 centímetros de diámetro. Siempre el sobredimensionar los separadores de líquido es a nuestro favor. Siempre, siempre, siempre. Porque ante cualquier inconveniente o defecto de aumento de carga o que pasó alguna cuestión media extraña, el separador de líquido tiene capacidad para responder, impidiendo que salga de fase líquida. ¿Está? Sí. Bien. Ahí no está mal pecar un poquito en exceso. Sí en la cañería general, pero en el tamaño del separador, no. Y de esta forma, más o menos, lo podemos calcular y dimensionar. Ahora, si el separador fuese del tipo horizontal, no vertical, el concepto de diseño sería diferente. ¿Y cuál sería? Si yo tengo un cilindro, ¿verdad? Ingresa
por un extremo líquido y vapor. Tengo en el separador de líquido, obviamente, estamos todos de acuerdo que dentro de ese separador siempre hay una cantidad de fluido refrigerante para alimentar el evaporador, con lo cual hay una altura de líquido en este equipo, ¿verdad? Y en el otro extremo tengo la cañería de salida. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, el líquido que ingresa en forma horizontal es arrastrado por la velocidad del vapor con el cual está circulando, o sea que se mueve horizontalmente. Pero a su vez, también la gota tiene una caída vertical dada por el efecto gravitacional, por su propio peso. El concepto en estos recipientes es tal que si la gota en el recorrido, en esta longitud horizontal de separación, ¿sí?, moviéndose a una determinada velocidad, alcanza la superficie del líquido, podemos decir que el efecto de separación está correcto o es práctico, ¿verdad?, para nosotros. Y de esta manera es como decanta el separador del tipo horizontal las gotas de líquido. ¿Bien? A diferencia de el separador de líquido vertical, la altura del líquido, esta columna de líquido, no influye en la velocidad del vapor, ¿cierto? Pero en el caso del separador horizontal, la altura de columna de líquido que tenga en el separador me influye en la velocidad del vapor, porque si está más abajo tengo un mayor área de pasaje, si está la columna de líquido más arriba tengo una menor área de pasaje del vapor, con lo cual la velocidad aumentaría. Entonces, es de buen criterio y es lo que usamos siempre, suponer que el cilindro va a estar por una columna de líquido a la mitad de su diámetro. ¿Bien? Aunque en la práctica esto no ocurre, no se llena hasta ese nivel. Pero para el cálculo es de buen criterio suponer eso. Con lo cual estaríamos diciendo que si el tiempo de resiliencia, que es lo que vale ahora, el tiempo que permanece la gota dentro del separador, es tal que en esta longitud de recorrido la gota cae esta distancia o esta altura de separación, el efecto de separación es adecuado. ¿Bien? Con este criterio, entonces, nosotros calculamos o seleccionamos los separadores de líquido del tipo horizontal. ¿Cuál es la variable de diseño correcta? El tiempo de permanencia que tiene el fluido dentro del tanque. Y ese tiempo de permanencia va a ser igual a la longitud de separación, que en este caso sería esto, que llamamos L, dividido la velocidad que tiene el vapor al moverse por ahí. Expresado de otras maneras, es igual a la longitud de separación, caudal volumétrico, área de circulación del vapor, que dijimos que iba a ser la mitad de la superficie del cilindro. ¿Bien? Para esto, también la SRAE nos da o nos orienta o nos sugiere tiempos en segundos de separación para diferentes alturas de separación, 300, 600, así, milímetros, distancias de separación, tanto para el amoníaco como tanto para el R22 o halogenados. Recuerden que estamos repitiendo exactamente lo mismo que con los separadores verticales, en donde nos sugerían velocidades. Acá nos sugieren tiempos de permanencia o tiempos de residencia, en segundos. La RAE se maneja con diámetro crítico para el amoníaco 38 centésimas,
Y para los halogenados, 25 centésimos. Cada cual sigue con su escuela. Bien. Ahora, otros autores también modifican y dice, esta piola trabajar con un único diámetro crítico de 20 centésimas y nos orientan o nos sugieren tiempos de separación para diferentes distancias de caídas verticales. Para el amoníaco y para el R22. Y así, yo en función de una temperatura de evaporación, en este caso dan dos, 0 y menos 40, para uno o para el otro, para una determinada caída de separación, un tiempo en segundos de permanencia o de resiliencia. Bien, para poder realizar nuestros cálculos. Obviamente, antes de realizar el cálculo del separador, no tengo la más pálida idea del diámetro que va a tener mi separador, porque para eso lo estoy calculando. Entonces, ¿qué pongo? 20 centímetros, 40, 1 metro. ¿Qué pongo si todavía no lo diseñé? Bueno, pero mínimamente te dicen, si querés ser criterioso, por más que tu cilindro tenga 400 milímetros de diámetro como resultado final, no te metas con caídas, o sea, distancias de separación menores de 40 centímetros, cosas por el estilo. Te quedará sobredimensionado a tu favor, pero cuidado con eso, porque vos te manejas con este tipo de gráfico o con estos tipos de resiliencia y terminás con diámetros de separadores que la verdad son extremadamente pequeños en la práctica. Y esto obedece que en la práctica, no en un laboratorio, aparecen montones de inconvenientes que en tu taller de velocidad, de tu laboratorio de velocidad constante, no se cumplen ni de casualidad. ¿Comprenden lo que quiero decir? Sí. Bueno, muy bien. Así que por otro lado, bien, te sugieren otro tipo de condiciones de diseño. Acá yo que me anoté, y permítanme un poco leerlo para refrescar la memoria. Otro autor recomienda trabajar, como les decía, con diámetro crítico igual para todo el mundo y ubicando tiempos de resiliencia en segundos para diferentes alturas y de caída de separación. Para nosotros, en el cálculo del separador horizontal, sería el radio siempre más o menos, el diámetro, la longitud de separación. ¿Bien? Y estos resultados los vemos acá en estos dos gráficos. ¿Qué puse? Adoptar tiempo de resiliencia 0,7 segundos para temperaturas de evaporación del orden de 0, menos 10 grados centígrados, o te podés mover acá proporcionalmente, ¿sí? Entre estas dos líneas, entre 0 y menos 40, y vos hacer la proporción de la temperatura que te corresponde. 0,7 segundos para temperaturas de evaporación de 0 grados centígrados. Y vos fijate que ahí lo que estoy tomando es, o están tomando una altura, una caída de separación de 30 centímetros, con lo cual estaría suponiendo un recipiente de 60 centímetros de diámetro, que es bien, bien grande. Estas sugerencias, estas suposiciones. ¿Bien? 0,4 segundos para temperatura de evaporación de menos 20, 0,4 segundos para temperatura de evaporación de menos 20, estoy en 0, menos 40, menos 20 estaría por el medio, ¿sí? Permítanme, 0,5 estaba, 0,4 segundos para menos 20, bien, también con la misma distancia, ¿lo observan? Más o menos, y a ver si me comí algo diferente. Perdón, 0,5 segundos para menos 20, 0,5 segundos para menos 20, considerando también la misma caída de 30 centímetros, y 0,4 segundos para menos 40. Considerando esa caída de separación.
que de hecho me estaría dando un recipiente de 60 centímetros de diámetro. Estoy muy sobredimensionado, suponiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, ahora, al igual que en el caso anterior, un recipiente óptimo de diseño, su relación largo-diámetro oscila entre 3 y 5, como dijimos anteriormente. ¿Bien? Y suponiendo eso, que vamos a tener una altura de líquido, cosa que en la práctica no pasa, el orden del radio del cilindro, nos vamos a manejar con que el área de pasaje del vapor únicamente va a ser esto. Entonces, teniendo de antemano, y suponiendo esto, vamos a adoptar también una caída de separación del orden de 300 milímetros y podemos tomar estos tiempos de resiliencia, sugeridos por estos diagramas, que están relativamente bastante buenos. Ahora, cuando yo voy a calcular el diámetro del separador, por ejemplo, también es de buena práctica suponer que el caudal volumétrico de vapor que voy a utilizar para mi diseño, que es el que yo hice analíticamente, agrandarlo, ¿verdad?, con un coeficiente en función de que si ese servicio no va a ser de carga constante y puede variar y aumentar, es de buen criterio ese caudal volumétrico aumentarlo por lo menos en el orden de un 50% para el cálculo del separador de líquido. ¿Bien? Aumentarlo. Entonces, ese caudal volumétrico que yo calculé, que es realmente lo que se va a evaporar, cuando calculo el separador de líquido, si es una cámara, un túnel, y es piola aumentarlo en su valor por lo menos en un 50%. Y de esa manera, teniendo estos tiempos de resiliencia sugeridos y tomando una relación de L sobre D de 4, o sea, relaciono el diámetro con la longitud del cilindro, calculo el diámetro que va a tener mi separador horizontal y queda expresado mediante esta ecuación, que sale, obviamente, de esto, ¿no? Me queda la raíz cúbica de 2 veces el caudal volumétrico, que lo aumenté un 50%, por el tiempo de resiliencia sugerido anteriormente, dividido pi. Y de ahí calculo el diámetro del separador. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. You are now Bien. unmuted. You are now muted. Ahora, lo mismo que hizo antes Lorenzetti, que era, che, te sugiero, si también lo querés hacer, te podés manejar con una velocidad de diseño de tal valor, también es práctico hacerlo. Acá también, para el diseño del separador horizontal, está bueno calcularlo, ¿m?, con velocidad de diseño y después verificar el tiempo de resiliencia que tiene el vapor dentro del separador. Bien, pero lo podemos arrancar, por ejemplo, suponiendo una velocidad de diseño. Por ejemplo, para el caso de bajas temperaturas de evaporación, para el amoníaco, suponer o adoptar una velocidad del vapor de 1 metro por segundo o de 0,5 metros por segundo para el caso de temperaturas de evaporación del orden de 0 o de menos 10 grados centígrados. Bien, con esto yo de la misma ecuación, ¿verdad?, teniendo la velocidad de pasaje y conociendo el caudal volumétrico, calculo el diámetro del separador que puedo llegar a construir. Y una vez obtenido verifico con el caudal volumétrico que va a atravesar
que va a atravesar el separador de líquido que tenga un tiempo de resiliencia mayor al sugerido por las tablas. Si esto ocurre, el diseño del separador es correcto y es aprobado. Bien, es otra forma de calcularlo. Yo en la práctica hago esto, pero no quita que puedas hacer lo que vos creas conveniente. Después se verifica y se ve si el tiempo de resiliencia está en el orden o mayor del que sugieren las tablas anteriores. Yo después les voy a hacer un ejercicio de mi trabajo práctico, ¿verdad? Que les voy a pasar también para que quede clarificado este tema. Ahora, para el diseño de los separadores horizontales, básicamente, aunque lo puedes hacer con el vertical también, está piola, cuando vos tenés, por ejemplo, una cámara que tiene varios evaporadores. En vez de hacer un separador de líquido para cada evaporador, este diseño se presta bastante piola al horizontal para hacer lo que se denomina un separador de líquido de doble entrada. ¿Qué es de doble entrada? Que por un extremo ingresa la descarga de un evaporador y por el otro extremo ingresa la descarga del otro evaporador en la cámara, que por ahí están distanciados, no sé, 5 metros uno del otro. Y yo arriba del techo de la cámara pongo mi separador de líquido en forma horizontal. Y del medio sacaría la succión, que se dirige a sala de máquinas donde están los compresores. En ese caso, la distancia de separación sería la mitad de la longitud real del separador, ¿verdad? Mi L de cálculo sería este. Y el caudal másico o el caudal volumétrico del vapor sería el total de la cámara, en este caso dividido 2. Y con eso calculo este diámetro de separador. Bien, con una determinada longitud de separación. Y espejo sería la otra punta. Esto se hace mucho y es muy práctico. Está piola para hacerlo. Obviamente este separador que está en el techo de la cámara baja la columna de líquido y desde ahí alimenta a un evaporador y al otro evaporador, ¿verdad? Y comparto el separador para esos dos evaporadores. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí. Bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto? ¿Estuvimos charlando? No, no, por ahí Pero ahora es después. conceptual, no hicimos ninguna cuenta, pero por ahora es conceptual. Si queda alguna duda, algo que no haya sido aclarado. No, creo que no. Por ahí después leyendo otra vez, pero ahora no. Básicamente, entiendan, es determinar y calcular cuál es el diámetro del separador que yo tendría que tener. En este caso, del separador horizontal, más a nuestro favor, porque nosotros ¿qué calculamos o sea, qué utilizamos como sección de pasaje real de cálculo del vapor? Esto. En la práctica no es así. Normalmente la altura de columna de líquido está como cota un 20% del diámetro del separador, por acá. O sea que en la realidad tenemos un mayor área de pasaje del vapor, con lo cual disminuiría la velocidad del vapor y aumentaría el tiempo de permanencia del fluido dentro del separador, más a nuestro favor todavía. ¿Bien? ¿Me comprendieron? ¿Sí? ¿Me comprendieron? ¿Uno solo? ¿El resto? ¿Habla? ¿Está? ¿Viven? Bueno,
Lo Creo que sí. mismo podría pasar si yo hiciera un separador del tipo vertical acá. ¿Ven? Donde ahí, cuando viene este caudal, ingresa, lo voy a dibujar. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mirar la cara. Bueno, este es, pero hombre, si hiciera un separador del tipo vertical y lo quisiera hacer de doble entrada, podría venir un caño acá y podría venir otro caño del otro lado del separador correspondiente al otro evaporador. Pero ahí, este caudal no me influye y este caudal no me influye. Yo seguiría trabajando con el total para calcular este diámetro, ¿verdad? O sea, este diámetro me daría la suma del caudal total de la cámara, que sería la suma de estos dos. En cambio, en el de horizontal, el diámetro me lo determinaría únicamente el caudal que viene de cada evaporador. ¿Bien? Porque este diámetro y este diámetro sería lo mismo. Se alargaría el tanque, pero el diámetro sería menor que uno vertical. O sea, esta área de pasaje que yo voy a utilizar, en definitiva, sería la mitad que si hiciera uno vertical. ¿Bien? Obviamente. Bueno, denme un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla para ver. Bueno, y ahora los tengo acá a los conectados. ¿Se entiende más o menos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Sí, sí, se entendió. Bien, You are now Agustín. unmuted. ¿Qué onda, Agustín? Bien. El otro Agustín, You are now muted. Álvarez Picón. ¿Cómo va, Agustín? Anda a buscarlo, Agustín. Blas, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Ok, Ezequiel. Torneta. No tiene audio, me parece. Estamos solamente con auriculares. No tiene micrófono. Y que escriba. Escribí, Ezequiel, mándanos algo. Anda a buscarlo. Lautaro. Sí, sí, yo respondí recién, sí. Se entendió. Bien. Luis Núñez. No estoy tomando listas, estoy conversando con usted, estoy aburrido. Luis Núñez, ¿cómo anda? Ah, grande. Manuel, Ignacio. Listo, está tomando sol en la reposera. Marcos Verón, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. Creo que voy. Vamos. Reyes. Acá. No, bien, bien. Grande. Bien. Nicolás. Reguerena. Bien, está escribiendo. Y Rodrigo, de la Canal. Hola, profe. Rodrigo, ¿qué tenés que ver con los buzos vos? ¿Con qué? ¿Tenés algo que ver con los buzos? No sé qué Bueno, uso. no, por el apellido. Bueno, Puede ser, no sé. escúchenme, 4 y 10, 4 y cuarto, retomamos nuevamente.